Damos siempre gracias a Dios. Siempre en la boca del creyente debe estar las gracias, darle a Dios sobre todo, todas las cosas que recibimos. Amén. 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 Podemos reunirnos, aunque día sábado, por este asunto de la pandemia, pero podemos seguir congregándonos, podemos reunirnos, escuchar su palabra. Y hoy creo que es uno de los temas que muchos no han entendido, muchas iglesias. Por eso es que hay situaciones en las cuales el creyente está viviendo, ¿sí?, conforme a su poco entendimiento que tiene en las Escrituras. El versículo 12, estamos estudiando la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Si hoy terminamos estos versículos va a ser mucho, pero no creo que lleguemos a terminar el versículo 12 por la importancia del versículo. He estado escuchando muchos mensajes de muchos hermanos maestros, pero a ninguno de ellos he podido escucharlos con mucha explicación, ¿sí? Y es difícil a veces estar aquí en el púlpito un día donde nos congregamos y a veces es más fácil predicar que enseñar. O sea, dentro de la diferencia, enseñar es mucho más exhaustivo, ¿sí?, entrar mucho más profundo en la palabra. Y hoy estoy queriendo hacer una media, pero sin embargo quiero más enseñar en esta tarde, porque creo que este versículo 2 es de profunda importancia y es vital para que tú lo entiendas. Porque esto va a ayudarte en tu caminar cristiano de aquí en adelante. Bueno, ya te está ayudando, aunque tú no lo creas, ya te está ayudando, por eso sigues aquí en las cosas del Señor. Pero creo yo que este versículo es aquello que te va a dar energía, ¿sí? Energía para que tú sigas adelante. Amén. Amén. Porque tú sabes que la energía es vital en el cristiano. Necesitamos energías para venir aquí, ¿no es cierto o no? Necesitamos energía para leer la palabra, necesitamos energía para obedecer la palabra, necesitamos energía para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. O sea, necesitamos esa energía, porque sin energía en el ámbito natural, o sea, no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Nos quedamos ahí plantados, cansados. Pero en el ámbito espiritual también necesitamos, ¿sí?, esa energía, y esa energía tiene que venir pues de Dios, ¿sí? Amén. Y viene hoy, por lo menos mi intención es ser más maestro para que tú entiendas, ¿sí?, y te pueda ayudar a ti a caminar en tu caminata cristiana. La salvación tiene 3 dimensiones, alguna vez les he dicho, tiene una dimensión del pasado, presente y futuro, ¿sí? Esas son las 3 dimensiones de la salvación, pasado, presente y futuro. Más adelante vamos a hablar quizá un poco más de esto. Cuando hablamos de la dimensión del pasado, hablamos de la justificación. Es el momento en que tú has venido por fe a Cristo y Cristo te ha redimido. Y has sido, ¿qué cosa? Justificado. Sí, eso es un pasado para muchos de ustedes, porque todos en un momento dado, sí, han pues por la fe en Cristo, pues tú has recibido, ¿qué cosa? La justificación. Ahora vivimos, sí, la otra dimensión, podríamos llamarlo así, de la salvación, es el presente, ¿sí? Y el presente viene a ser la santificación, ¿sí? Y es ese periodo desde la justificación, o sea, desde el momento que has sido redimido hasta tu muerte, ¿entiendes? Hasta que mueras. Y si viene el rapto, pues podríamos decir hasta el arrebatamiento. Esa es la santificación, ese es el presente, y todos debemos entrar en aquello que es realmente trabajar para nuestra santificación. Ahora, posicionalmente somos santos, ¿no es cierto? Somos santos, ¿sí? Hemos sido apartados por Dios para los propósitos de Dios, o sea, hemos sido santos. Posicionalmente somos santos, pero seguimos todavía luchando, ¿no es cierto?, con muchas cosas, y en nuestro presente, ¿qué debemos hacer? Dios nos llama en nuestro presente a una santificación progresiva, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor te diga, bueno, hasta aquí nomás,
te lleve. Entonces, la salvación implica tres dimensiones, vuelvo a repetir. Pasado, justificación, presente, santificación y futuro, que viene a ser la glorificación. O sea, cuando el Señor ya realmente complete toda esa obra de salvación en cada uno de sus hijos. ¿Me has entendido eso? Amén. Amén. O sea, es difícil entender este versículo 12, no es difícil, pero de alguna manera yo quiero que como iglesia tú entiendas este versículo 12. Porque dentro del mundo cristiano, o sea, dentro del ámbito cristiano, dentro de la iglesia cristiana, lamentablemente no han entendido muchos de ellos este versículo 12 y este versículo 13. Y hay dos, podríamos decir así, hay dos corrientes o dos errores opuestos que se ven dentro de la iglesia. Por un lado están lo que se llaman los quietismos, el quietismo. ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, para que tú me entiendas en mis palabras, es aquellos creyentes que dicen que Dios lo haga todo, ¿sí? Yo no hago nada, y muchas veces se van al versículo que vamos a estudiar en esta mañana, donde dice, porque Dios produce el querer como el hacer, ¿no? Y de alguna manera muchos quizás de ustedes dicen, ¿por qué no has venido a la iglesia? Y por ahí alguien puede decir, porque Dios no ha puesto el querer, y por eso no he venido. ¿O por qué tú has venido a la iglesia? Yo te preguntaría hoy. ¿Ha sido porque tú has querido, o es que Dios ha puesto el querer como el hacer? Y a veces son difíciles de entender, ¿me entiendes? Y en la palabra a veces hay, como se llama, hay paradojas que son difíciles de entender. O sea, una paradoja viene a ser como un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Esa es una paradoja. Y en la Biblia encuentras, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encuentras muchas paradojas, ¿no es cierto? Para vivir debemos morir, dice, ¿no es cierto? O sea, esa es una paradoja. Para vivir debemos morir, o sea, esa es una paradoja. Para salvar nuestra vida, dice, debemos perderla. O sea, para salvar nuestra vida debemos perderla, esa es otra paradoja. Algunos ejemplos que te puedo dar. Para reinar debemos, ¿qué? Servir, dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Quieres reinar? Pues sirve. ¿No? Para ser sabios debemos ser simples, es otra paradoja. Para ser exaltados, ¿qué nos dice la Biblia? Debemos humillarnos. Son paradojas. Y a veces son difíciles de entender. Y estos versículos 12 y 13 de la misma manera. A veces son difíciles de entender. Ahora, déjame ir antes de entrar a los versículos. Quiero que tengas bien fundamentado lo que vamos a llevar el día de hoy. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Adelante. Capítulo 1, versículo 3 adelante. 2 de Pedro, capítulo 1. Me voy a saltar algunas cosas. ¿Leemos? Muy bien, dice. Como todas las cosas, escuche bien este versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos va a dar, dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué cosas pertenecen a la vida y a la piedad? Todo. Es como si alguien te dijera, te estoy dando todo. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, un momentito, hasta ahí una pausa. Dice que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Pero por otro lado dice el Señor, ¿sí?, que nosotros tenemos una responsabilidad también en todo lo que Dios nos ha dado. Y nos dice, añadid a vuestra fe, o sea, el primer peldaño del creyente, que es la fe, ¿no es cierto? Y empieza esos 7 peldaños que tenemos que subir. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Quién tiene que añadir virtud? ¿Usted? ¿En qué nivel, en qué dimensión de la salvación se encuentra usted? ¿En qué nivel? ¿Presente, pasado o futuro? Presente. ¿Qué era presente?
santificación, ¿no es cierto? Añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará entrar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Déjame ilustrarte un poco. Es como si que Dios te regalara una mina de oro. ¿Sí? Y te está diciendo, esta es tu mina de oro. Oro. Ya, piedras preciosas más ponle. Te está regalando el Señor aquello. ¿Y vos qué tienes que hacer para tener ese oro o esas piedras preciosas que están dentro de la mina? ¿Usted cree que sentado en la puerta de la mina el oro va a salir caminando? No. ¿Las piedras preciosas van a salir? No, usted tiene ¿qué cosa? Trabajar. Y esa palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es esa palabra que se utilizaba para hablar al minero. Ocúpense, o sea, trabajen hasta que alcancen ese objetivo final. Ahora, hay una responsabilidad del hombre, ¿sí? Como también podríamos decir, hay una dádiva ¿de quién? De Dios, ¿sí? Ahora, la salvación es gratuita, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y uno puede decir, pues ya soy salvo. ¿No es cierto? A veces tienden eso. Por un extremo están los quietistas. Ya soy salvo, ya no tengo nada más que hacer. Y si voy a hacer algo, es porque Dios va a poner en mí el querer como el hacer. ¿Me entiendes? Por un lado, aquellos están que dicen, yo no tengo que hacer nada, Dios lo va a hacer todo. Y de hecho tiene el poder para hacer. Por un lado están aquellos, ¿sí? Dios lo va a hacer todo. Y si no ha venido es porque Dios no lo ha puesto. El querer. Porque si Dios le hubiera puesto el querer, obviamente, ¿quién puede ir en contra del poder de Dios? ¿No es cierto? Y por otro lado está quienes. Se le llama a los que están al otro extremo, ya podríamos decir, los pietistas. El pietismo se llama. Son aquellos que subrayan el esfuerzo personal y desatienden la confianza en el poder de Dios. Son aquellos que quieren hacerlo ellos quieren hacerlo todo. Y están dejando el poder de Dios a un lado. Y dicen, no, y ese es más peligroso, les cuento. El pietismo es más peligroso porque te puede llevar al legalismo. Te puede llegar a ese cristiano que quiere todavía, ¿sí? O quiere comprar su salvación. Pero qué bueno que en el versículo 12 dice, ¿no es cierto?, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en, esa palabra en es magnífica. Porque si dijera para o por, ahí sí estamos en problemas. ¿No es cierto? Porque lo que hacemos, sí, no es para nuestra salvación. No es por nuestra salvación, porque la salvación ya nos han sido dadas. Pero aquí nos dice, ocúpense en vuestra salvación. Y la salvación tiene 3 dimensiones. Pasado, justificación. Presente, santificación. Y futuro, glorificación. ¿Qué nos corresponde a nosotros trabajar? Nuestra responsabilidad. La santificación. ¿Sí? ¿Me han entendido esa parte? Muy bien. Entonces, por un lado Dios te dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te han sido dadas. Y más adelante, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a otro ejemplo, vámonos a Éxodo capítulo, porque esto no solo es del Nuevo Testamento, también hay en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 14, vámonos a Éxodo capítulo 14, yo quiero que entiendan esto. Si tú entiendes estos 2 versículos,
te va a ayudar mucho en tu caminar cristiano. Te va a ayudar mucho. Es como cuando alguna vez, les recuerdo siempre, siempre les recuerdo esa prédica de Paul Washer sobre las misericordias de Dios, ¿no es cierto? En todo el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos hablan de ¿qué? De la misericordia de Dios. Y del versículo 12 hasta el último capítulo del libro de Romanos, ¿no es cierto?, nos dice, por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. Por eso, de ahí saco la fuerza, de ahí saco la energía, de ahí saco esa fuerza que me va a permitir entregar al Señor todo mi ser, en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor, por todo lo que Dios ha hecho. Amén. Está diciendo. Amén. Y estos dos versículos también tú quiero que entiendas. Si has entendido, ¿te acuerdas? Cuando empezamos el capítulo 2, versículos del 5 al 8, si entiendes estos versículos, donde yo te decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etc. ¿Te acuerdas? Si entiendes esos versículos, si comprendes esos versículos, vas a poder de la misma manera sacar esa energía, sacar esas fuerzas para seguir adelante. Amén. Pero si entiendes, ese es el problema. Si entiendes. Vámonos a Éxodo, les dije, vamos a Éxodo 14. A veces la introducción es mucho más para que tú entiendas de lo que vamos a llevar más adelante. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved qué cosa, la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová, ¿quién peleará? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hasta ahí está, ¿no? Yo me siento entonces, pues Jehová va a pelear. Aquí dice, no veo, no, ustedes van a estar tranquilos, y Jehová va a pelear. Pero ahora, ¿qué dice el versículo 15? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Te das cuenta? Es como una paradoja, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué clamas? Pero, Señor, o sea, tú me estás diciendo, ¿no? Tranquilos, yo voy a pelear. Ustedes estén tranquilos. Y más adelante les dice al pueblo, ¿por qué claman a mí? Marchen, o sea, vayan pues a la batalla, o sea, yo voy a pelear por medio de ustedes en la batalla, o sea, hay una responsabilidad del hombre. Amén. ¿Me estás entendiendo? Hay una responsabilidad del hombre. El versículo 12 de Filipenses capítulo 2, ¿sí?, habla específicamente de la responsabilidad del hombre en su santificación. Y el versículo 13 habla, ¿sí?, de las dádivas de Dios, ¿sí?, en la santificación del creyente. Ambos coacción, o sea, es una sinergia, como se llama en biología. No, ambos están unidos, no puedes tú separarlos ambos. Por eso es el peligro de aquellos que son quietistas. Yo no hago nada. Ya hay muchos creyentes en las iglesias que lo único que hacen es venirse a sentar al asiento. Así es. Y dicen que hasta ahí nomás es lo que tienen que hacer. Y según ellos, son justificados, pues. Y están sentados ahí. No hay responsabilidad para ellos. Para muchos estoy hablando. No estoy hablando de esta iglesia. Porque esta iglesia yo me puedo jactar que ustedes realmente son muy responsables. Pero te estoy hablando de la iglesia en general, y conozco, porque no he estado solo yo en una iglesia. ¿Entiendes? Hay personas que creen que no tienen responsabilidad. Creen que no tienen nada más que hacer. ¿Por qué? Porque Dios no ha puesto el querer como el hacer, para que tú me entiendas. ¿Me entiendes? Y por otro lado, ya también hay otro grupo, ¿sí?, así como los gálatas, ¿sí?, quieren terminar esa carrera, quieren andar en obediencia a Dios por su carne. Y están dejando, por un lado, la dependencia del poder de Dios. Y lo están queriendo hacer con sus fuerzas. Y hay que tener mucho cuidado porque es como una línea delgada.
que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Me entiendes? Tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien. Entonces, en el versículo 12, versículo 13, aquí Pablo presenta, podríamos decir así, la solución a este aparente conflicto, en estas dos, como les decía, errores que hay, ¿sí? Está por un lado el pietismo y por otro lado está el pietismo, ¿sí? Y Pablo quiere mostrar un equilibrio, podríamos decir así, que tanto el uno como el otro están unidos. Hay una responsabilidad del hombre en su santificación. Amén. Y asimismo hay dádivas del Señor hacia el creyente para esa santificación. Y Dios va a poner el querer como el hacer a ese creyente que está buscando, ¿qué? Su santificación. Recuerda, vuelvo a decir, somos santos posicionalmente. Pero hay algo que la Biblia nos llama a ser santos. Una santificación progresiva, podríamos decirlo así. Pablo dijo en Filipenses, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice. O sea, está preparando su santificación para su glorificación. Pero vuelvo a repetir, cuidado que me digan, tengo que llegar a ser santo. No, ya eres posicionalmente santo. ¿Me han entendido esa parte? Amén. Amén, por favor. Amén, me van a decir cuando les diga para que no vuelva a repetir una y otra vez. Entonces, Pablo presenta aquí la solución a este aparente conflicto entre la parte que le corresponde a ambos, ¿sí? Al creyente y a Dios, ¿en qué? En la santificación. Muy bien. Y Pablo se limita aquí a comunicarles diciendo, en efecto, que el creyente debe ocuparse en la santificación, por un lado. Eso nos muestra en el versículo 12. Y que Dios también hace lo suyo. Y eso nos muestra en el versículo 13. Estoy hablando del capítulo 2 de Filipenses. Entonces, en toda la Biblia vas a encontrar esta sinergia, ¿sí? Ambos haciendo su parte. El uno y el otro. El uno y el otro. ¿Me entiendes? Muy bien. Ahora sí, vámonos al tema. Versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 para ver de lo que vamos a leer aprender en esta tarde. Dice, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Ocupaos en vuestra salvación. Aquí podríamos decir, ocúpense en su santificación. Porque aquí no está diciendo, ocúpense para su salvación, o por su salvación. Está diciendo, ocúpense en su salvación. ¿Ok? Porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así, ¿qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad. Dos versículos profundos. Dos versículos, uno podría decir, un versículo lo vamos a llevar el día de hoy, sí. Y si hay tiempo, pues podemos llevarlo al segundo versículo. ¿Por qué digo esto? Porque yo necesito que entiendas estos dos versículos. Porque eso te va a ayudar, vuelvo a repetir, a mí me ha ayudado al momento de hacer. O sea, si bien he dicho, ay Señor, gracias, aunque yo no lo sabía, sí, me ha ayudado a que yo esté perseverando en el Señor. Porque díganme que no es, que alguien de nosotros no ha tenido un momento de decir, ya basta. O creen que yo no tengo en algún momento, ya estoy cansado. ¿Creen que no? Lo vas a tener, o sea, decir ya, tiro la toalla, Señor, o sea, ¿qué más puedo hacer? Ya no se puede, Señor, o sea, ya llegó, o sea, no es que yo no quiera, a veces justificamos, porque el hombre como es así, siempre va a tender a justificar en hacer las cosas que el Señor te manda, siempre va a tender a justificar su pecado, va a tender a justificar su desaliento, va a tener que justificar todo, porque el hombre es así, y así va a ser. Entonces,
esa era la pelea que tenía, hacerlo rápido hasta el versículo 18 o hacerlo realmente, tomarme ese tiempo de que ustedes entiendan esos dos versículos. Yo pago porque usted entienda eso. ¿Por qué? Porque eso le va a traer a usted esa energía, ese poder que necesita para seguir adelante. Le va a traer. Y por eso hemos dividido estos dos versículos en 10 verdades, podríamos decir así. 5 verdades que los creyentes deben comprender a fin de mantener dicha energía para que se ocupen en su santificación. Es una. 5 verdades que los creyentes deben comprender a fin de mantener dicha energía para que se ocupen en su santificación. Y la siguiente semana, y si hoy tenemos el tiempo, pues llevaremos otras 5 verdades de la obra divina en la santificación del creyente. 5. Entonces, 5 verdades para que los creyentes se ocupen en su santificación. 5 verdades que los creyentes deben comprender a fin de mantener dicha energía. Y cuando digo de mantener dicha energía, por favor entiéndanme, ese es aquello que necesitamos para seguir caminando en el Espíritu. Somos, ¿no es cierto? Somos, como dice, vivimos en el Espíritu, ¿no es cierto? Dice la palabra en Gálatas, vivimos en el Espíritu, Gálatas 5:25, y andemos también por el Espíritu, nos dice el Señor. Pero para andar en el Espíritu, para vivir en el Espíritu, necesitamos pues de esa energía. Amén. De eso que nos diga, levántense, caminen en las cosas del Señor. O sea, necesitamos, así como en el ámbito natural necesitamos energía, ¿no es cierto?, para trabajar, para movernos, ¿no?, vitaminas, etc. También necesitamos. ¿Y de dónde va a venir eso? De comprender 5 verdades. ¿Te das cuenta? Es como son 5 vitaminas que te van a hacer, te van a energizar. Estoy hablando, parafraseando, por favor, ¿sí? Que te van a energizar para seguir adelante. Quizá ahora hoy has venido así, arrastrando los pies. Ya estoy cansado, lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, cansado. Si tú comprendes, y alguien te va a decir, pero tomate pues un tónico Inti, ¿no? Como decimos, ¿no? Tomate aquello para que tú realmente, y en el hábito natural, ¿no? Ese torito se toma, ¿no? ¿Para qué? Para tener, o como los futbolistas, ¿no? Al terminar o al medio partido, siempre se están tomando esos electrolitos, ¿no? Que se llaman esas bebidas energizantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora nosotros, ¿sí? Nosotros esas bebidas, podríamos decir así, simplemente estoy haciendo una ilustración, ¿no es cierto?, lo vamos a obtener cuando comprendamos estas 5 verdades. 5 verdades en las cuales tenemos que comprender para que los creyentes se ocupen en su santificación. 5 verdades entonces. Vámonos a la primera quinta verdad. 5 verdades que los creyentes deben comprender a fin de mantener dicha energía. 5 verdades para que los creyentes se ocupen en su santificación. Vuelvo a repetir, ¿cuántas verdades son? 5. ¿En qué dimensión vivimos? En el presente. ¿No veo o no? Pasado, justificación. Presente, santificación. Futuro, glorificación. Un día lo veremos a Él. ¿Sí? Un día Él nos dará cuerpos glorificados. Nuestro pasado va desde el momento en que somos justificados, ¿no es cierto? Es el momento en que nos hemos justificado. Ahí, Dios te ha justificado y te ha redimido. Por la fe que has puesto, ¿en quién? En Jesucristo. La santificación corresponde desde el momento que te has justificado hasta que mueras o venga Él. Exacto. Una vez que muera, sí, tiene una promesa el Señor de cumplir todo. El futuro. Y es la glorificación. Eso es lo que Pablo añoraba en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el 14. Pablo añoraba eso. Si tú lees el versículo 8 hasta el 14, no, él lo tenía su vida como, lo consideraba su vida como basura, con tal de qué, de ganar, de llegar a la meta, lo que hemos cantado hoy día. ¿Sí? Quería llegar
quería llegar y llegó, como dice en 2 de Timoteo, ¿no es cierto? Al final, he peleado la buena batalla de la fe, dice, ¿no es cierto? He acabado la carrera. Por lo demás, me espera recibir la corona de justicia que Dios tiene preparado para mí y para los que aman su venida. Amén. Entonces, primera verdad, escucha, primera verdad que los creyentes deben comprender. Por eso les decía, y yo me acuerdo de lo que les he hablado antes. Si comprendes estas verdades, ¿sí? Si comprendes estas verdades, acuérdate de mí, va a ser realmente algo que el Señor nomás va a obrar en tu corazón y en tu mente para que sigas perseverando en el camino del Señor. Muy bien, primera verdad, comprender el ejemplo que deben seguir. Esa es la primera verdad. Y la pregunta sería, ya hemos desarrollado versículos del 5 al 8. ¿Sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Comprendiste? La pregunta sería esa. ¿Comprendiste lo que el Señor hizo en los versículos del 5 al 8? ¿Comprendiste realmente? Bueno, quizás has comprendido intelectualmente, ¿no es cierto? Quizás has comprendido que Jesús, sí, realmente, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, ¿no es cierto? Has comprendido la humillación de Cristo. Ahora, ese comprender, sí, tiene que trasladarse a tu vida, porque no basta solamente tener en la mente, sino ya empezar a obrar, ¿me entiendes? Por eso este versículo 2 empieza, por tanto, dice, ¿no es cierto? Y estamos hablando de comprender el ejemplo que deben seguir. Y esta palabra por tanto, ya varias veces les he enseñado, ¿sí? Es una traducción de una partícula griega, boste, ¿ya? Que se emplea para extraer una conclusión a partir de una declaración anterior. ¿Cuál era la declaración anterior? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí hace referencia al ejemplo de Cristo, ahora, cuyo modelo perfecto de humildad, de sumisión y de obediencia se han descrito en la anterior semana cuando hemos explicado esto. Ahora, ¿de dónde va a salir esa energía para que tú sigas adelante? ¿Sí? Al comprender el ejemplo de quién debes seguir. Y en este caso, ¿cuál es el ejemplo que debemos seguir? ¿Es de quién? De Cristo. Y no solo de Cristo, porque más adelante en los capítulos 2 y 3 te van a mostrar otros tres personajes de ejemplos de personas. Porque uno podría decir, pero de Cristo, bueno, pues Cristo es Cristo, ¿no? Es 100% Dios, 100% hombre, es una paradoja también, ¿no es cierto? 100% Dios, 100% hombre, pero también te va a hablar no solo de Cristo, sino te habla de Pablo, como ese siervo, como ese apóstol, ¿me entiendes? Te va a hablar de Epafrodito, de Selai, te va a hablar de Timoteo, que también realmente ellos, o sea, entendieron lo que es caminar en Cristo, ¿me entiendes? Entonces, una de las primeras verdades que tienes que entender para seguir en tu santificación, para que tú puedas ocuparte en tu santificación, es comprender el ejemplo que debes seguir. Y en este caso, por eso dice, por tanto, esa palabra por tanto me está mostrando ese ejemplo supremo de humildad, de abnegación, de entrega. Ese es el mismo sentir que debe haber en nosotros. ¿Para qué? Para seguir adelante, hasta la muerte, hemos dicho, ¿te acuerdas? Hasta la muerte, muerte de cruz, hasta el final. O sea, esa energía, comprender ese trabajo, comprender esa labor que ha hecho el Señor, ¿sí? Comprender, meterlo en nuestra mente, en nuestro corazón, va a hacer que nosotros sigamos. Si no has comprendido eso, ¿sí? No vas a seguir. No vas a seguir. Y más adelante vamos a entender. Uno dirá, pero, a ver, si soy justificado, ¿sí? Y no me gusta el presente. O sea, no me gusta ese proceso de santificación. Lo veo muy duro. Y es verdad, es duro, ¿no veo? No. Se necesita mucha energía. El Señor me va a glorificar. A uno va a Romanos y directamente pasa. A los que justificó, también los glorificó. ¿Me entiendes? El Señor me va a... Hermanos,
si tú no tienes ese querer en ese proceso de la santificación, yo me animaría a cuestionar si realmente eres salvo, por lo que dice la palabra. Porque un verdadero salvo, ¿me entiendes? Un verdadero salvo va a buscar dentro de su ser, ¿sí? Ser obediente a lo que la palabra del Señor dice. Amén, amén. ¿Me entiendes? Va a buscar esa perseverancia. Y cuando hablamos de perseverancia estamos hablando de esas tres dimensiones que involucra la salvación. Del pasado, del presente y bueno, del futuro. ¿Sí? Como que algo que vemos, que va a venir. Entonces yo me atrevería a decir, ¿no? Quizás tú puedes decir, ¿qué tal si yo me voy, o se han ido? Como hemos visto. ¿Me entiendes? ¿Será que el Señor, los va a glorificar? Bueno, no sé, la verdad yo no soy Dios para empezar, ¿sí? Es prerrogativa de Dios. ¿Me entiendes? ¿Sí? Bueno, el ladrón en la cruz. No entro en ese proceso, te das cuenta, hoy mismo estarás conmigo en él. Para eso, pero Dios es Dios, Pero sin embargo la Biblia me muestra y me manda, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, a la virtud, ¿qué? Piedad, a la piedad, conocimiento, etcétera, ¿no es cierto? Me dice, la misma Biblia me dice, y no solo en ese pasaje, en muchos pasajes de la Biblia, hay una responsabilidad del hombre. Entonces, Jesús lo hizo, todo lo que hizo Jesús lo ha hecho en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él solo no podía haber hecho. Él solo no podía haber hecho todo lo que ha hecho. Entonces, el ejemplo que debemos seguir es ese ejemplo que Jesús nos muestra en los versículos 5 y 8, ¿sí? Ya viene la exaltación de Cristo. Pero cuando dice Pablo aquí, por tanto, me está diciendo, ¿has comprendido el ejemplo que debes seguir? Si has comprendido, tú vas a seguir como Cristo siguió, ¿sí? En esa labor. Si has comprendido, tú vas a decir, yo también. Ahora, Dios va a hacer su parte a tu corazón que está llamando. Por eso es difícil de entender, ¿me entiendes? Es difícil de Dios va a hacer su parte, porque usted no puede hacer nada. ¿Sí? Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Cuando el Señor les dijo, vayan y prediquen en Jerusalén, en Samaria, en Judea, ¿sí? Dios envía, ¿no es cierto? Les voy a dar, ¿qué dice? Poder. ¿Me entiendes? Porque en nuestras propias fuerzas no lo podríamos hacer. Entonces, comprender el ejemplo es vital para seguir adelante. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice permanecer en él, ¿en quién él? En Cristo, debe andar como él anduvo. Cuando uno es creyente, realmente es así, tu vida ya no te pertenece. Por eso hemos leído ese ejemplo de paradoja, ¿no ve? Cuando hemos leído de que para salvar tu vida debes perderla. Si quieres reinar, debes servir. Y el mismo Señor Jesús nos dijo en varias partes, aquel que quiera seguirme, tome su cruz, y su cruz significaba morir, ¿no ven? En pos de mí, y sígame. Entonces, tú quieres seguir siendo creyente, quieres seguir viniendo al Señor, quieres seguir en ese proceso de santificación. Y más adelante Pablo les va a decir, ¿no es cierto?, lo que significa ese temor y temblor. Ese temor de no fallarle al Señor. Ese temor, ese temblar de fallarle. ¿Por qué? Porque uno se conoce que es pecador, que uno tiene debilidades, que uno que le pueda fallar al Señor, y hay un temor y hay un temblor. ¿Me entiendes? Pablo les va a decir, no importa, aunque ustedes tengan ese temor, ese temblor, ¿sí? Comprendan esta segunda verdad. Ustedes son amados. Y esa es la segunda verdad que debemos comprender en nuestra santificación. Comprender la realidad de que son amados. Somos amados. Hermano, aunque Pablo veía a la iglesia de Filipenses, ¿te acuerdas Filipenses? Había hermanas que estaban peleándose entre ellos, podríamos decir así. Habían falsos maestros
entre los falsos maestros había judíos muy legalistas y había también otros maestros ya también muy liberales, ¿sí? Y es más, cuando Pablo les dice a los filipenses, ¿sí? Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, implica también que había algo de orgullo, soberbia dentro de la iglesia. Les está diciendo, hay en vosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús, o sea, les está hablando de humildad. Aún así, en esos problemas que había en la iglesia, o sea, y hay en toda iglesia, ¿sí? Algo que nos da energía, algo que nos da poder, algo que nos debe motivar a seguir adelante, es que somos amados. Amén. Y si fallamos, bueno, Hebreos nos dice, ¿no? Si fallamos, porque vamos a fallar, ¿Dios qué va a hacer? Nos va a disciplinar. ¿Me entiendes? ¿Y por qué nos disciplina? Porque la Biblia dice, porque al que ama, disciplina. Vamos al versículo 12, el versículo 12b. Ya hemos hablado de esa primera parte que debes comprender, ¿no es cierto? Comprender el ejemplo que deben seguir. Segundo, una segunda verdad para que los creyentes se ocupen en su santificación es comprender la realidad de que son amados. Por eso el versículo 12, sigue este versículo 12, ¿qué les dice? Amados míos. Coma, ya pongo coma como si estuviera siendo profesor, porque estoy separando, ¿sí? Por tanto, me dice, comprende el ejemplo que debe seguir. Por tanto, ¿cuál ejemplo? De Cristo. Más adelante también va a haber ejemplos, Pablo, Epafrodito, Timoteo. Amados míos. Era sin duda ninguna, aquí Pablo usa esta expresión de amados míos como una expresión de aliento y consuelo. ¿Me entiendes? Es una expresión de aliento y de consuelo. Pese, vuelvo a repetir, a la problemática que había dentro de la iglesia de los filipenses, Pablo les dice, yo los amo en el amor de Cristo, así como Cristo también los ama, yo los amo. Y no se los dice, les dice en acá, sino les dice también en Filipenses capítulo 4, versículo 1, que les dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Cuando uno ama a un hermano, ¿sí? En este caso Pablo está expresando ese amor a la iglesia, les va a decir, seguí adelante, seguí firmes en el Señor. Porque lo que quiere eso es que entienda que son amados, no importando si Evodia y la otra Cindy que están en conflicto, arreglen esas cosas. Si hay maestros que les están quizá llevando por una doctrina que no es, ¿sí? Hay problemas dentro de la iglesia, pero de igual manera les está diciendo, ustedes son amados míos. Pablo se mostró paciente con esta iglesia de los filipenses. De la misma manera nosotros debemos saber ser pacientes hasta lo que podamos, no importando a veces las situaciones o los fracasos, porque díganme quién no va a fracasar en algún momento. Pablo mismo dice, vuelvo a repetir más adelante, no que yo ya haya alcanzado, pero una cosa hago, dice, ¿no es cierto? Dejando todo atrás, prosigo hacia adelante, prosigo hacia la meta. Buenos romanos, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, comprendan que ustedes son amados. Porque son sus hijos. O sea, mi hijo yo amo a mi nieta, ¿no le no? La anterior vez me estaba quejándose de lo que le he dado 3 nalgadas, ¿no? 3 más, que ya llegó al límite. Mi abuelo me ama, pero me pega, le estaba diciendo. O sea, claro, y mi esposa le está explicando, ¿no es cierto? Pero hijita, vos también te has portado mal, ¿no? Sí, pero mi abuelo me ama, pero me pega. O sea, mira, es una paradoja, ¿no? Una contradicción. Me ama, pero me pega. O sea, ¿no es cierto? De la misma manera, si tú comprendes que Dios te ama, ¿sí? Vas a seguir adelante. Y el amor de Pablo a esa iglesia se manifestaba así. En el versículo 8 del capítulo 1 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo. ¿A quién? A todos.
Yo sé que a veces, como seres humanos, amamos más a alguien que a otro. Y que a veces amamos más, ¿saben por qué? Es igual que Dios. O sea, Dios tiene una relación mucho más profunda con aquellos que son más obedientes. Claro. En su misma palabra así lo dice. Dios ama, pero hay mucha más comunión, hay mucho más, cuando ve a alguien, mucho más, hay mucha obediencia. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que Dios no ame, o sea, a toda la iglesia. No, Dios ama a Álvaro, sí, Dios ama a mi esposa, Dios ama igual a todos ustedes, Dios los ama. Dígame que no fallan ustedes a Dios. Vaya, el pueblo de Israel no solo blasfemaba contra Dios, se fueron en pos de ídolos, en pos de muchas cosas. Pero díganme que no ama a Dios a su pueblo Israel. Los ama, ¿me entiende? Los ama. Pese a todas las cosas, los ama. Y de la misma manera, si uno comprende eso, que Dios nos ama, y obviamente, muchas veces porque Dios nos ama nos va a disciplinar, porque estamos en ese proceso presente que se llama santificación. Entonces, Pablo conocía bien las debilidades y las fallas de sus hermanos, pero sin embargo, Pablo les alimenta y les alienta. Y Dios les está alentando a ustedes, les está diciendo de boca mía, yo los amo, hijos. Amén. Gracias, Señor. Y si tú comprendes que Dios te ama, de ahí tiene que salir pues esa fortaleza, esa energía. Fidelidad. No decir, Señor, a veces soy indigno, pero sé que tú me amas. Sé que tú me amas. Sé que tú me amas. Y de ahí sale qué cosa. Pero voy a seguir adelante. Amén. O sea, si yo no entendiera eso, yo creo que hubiera dejado el pastorado hace mucho tiempo. Porque yo no soy perfecto. ¿Sí? Pero sé que me amas. Y sé también que me va a disciplinar. Sé también. Y trato de que no me disciplines. Tratando de ser, ¿qué cosa? Obediente. Porque no hay disciplina, pues, si es un desobediente. No le voy a pegar a mi nieta por nada. No ve. O sea, es así. Entonces, porque los amaba, Pablo los animaba a permanecer firmes en el Señor. ¿Sí? Y él mismo, vuelvo a repetir, él mismo se ponía como ejemplo. Porque uno podría decir, pero Pablo, tú, es que mira, Pablo está en la cárcel, kilómetros de distancia de la iglesia de los filipenses. Pero mira, ¿cómo puede animar muchas veces ser real en el púlpito en este caso? Pablo mismo les decía, no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sigo, sino que prosigo para ver si así logro hacer aquello lo que cual fui también ha sido en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Me entiendes? Yo sé que Dios me ama. Amén. Y me ama tanto que dio a su Hijo, ¿sí? Para que muera por mis pecados. Tú debes comprender que Dios te ama. Y debes comprender también que no has alcanzado todo. ¿Sí? Que estás fallando. Así como Pablo dijo en ese momento. No pretendo yo haberlo alcanzado. Sería muy vanaglorioso decir yo ya he llegado al último. Ya no hago nada. Sería, ¿no es cierto? Muy vanaglorioso ser aquello. Entonces, comprender la realidad de que son amados, ¿sí? Y Pablo les dice en Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bueno, ya tengo dos verdades por las cuales puede ser para mí no sé si estás comprendiendo, yo la verdad no sé si estás comprendiendo, ¿no? Pero son dos verdades, ¿sí? ¿Sí? Verdad, seguir al ejemplo
que debo seguir. He visto cómo el Señor, dejando su trono ahí celestial, ha venido, ¿sí?, a humillarse. Bueno, quizá nosotros simplemente a seguir sus pasos, acabar de esa carrera, hacer ese siervo que nos ha mostrado el Señor. Pero también algo que me debe levantar, una verdad que debo comprender para seguir adelante es que Él me ama, que Él nos ama, ¿sí? Y nos ama con un amor, pero que nosotros a veces ni siquiera entendemos. Ni siquiera entendemos. Un tercer elemento por el cual deben ocuparse los creyentes en su santificación, recuerda siempre, en su santificación es comprender obediencia. ¿Comprendes la obediencia? Vámonos a Filipenses capítulo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, comprender la necesidad de la obediencia al Señor te va a ayudar a perseverar. Pablo anima aquí a los filipenses a perseverar en su fiel sumisión a la voluntad de Dios. ¿Sí? Perseveren en el Señor. Y esta palabra obedecido en realidad es el centro, podríamos decir así, de este versículo 12. Esta palabra obedecido, no voy a hablar del griego aquí porque voy a tomar tiempo. El significado fundamental de este verbo es ponerse bajo lo que se ha dicho. O sea, y por tanto someterse y obedecer. Entonces, ahora, ¿cómo vas a obedecer tú? Escucha bien esto. ¿Cómo vas a obedecer tú si no escuchas la palabra? Si no sabes lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué vienes aquí a la iglesia? Vienes a escuchar, ¿no es cierto?, los principios de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Vienes a escuchar aquí palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, vienes aquí a comprender lo que Dios te está diciendo. Amén. Esa comprensión que uno recibe, ¿sí?, tiene que obedecerla. Tiene que obedecerla, pues. O sea, tiene que obedecerla. ¿Y eso qué nos llama a los creyentes? A seguir estudiando la palabra del Señor. O sea, nos llama. Por consiguiente, seguimos estudiando, debemos seguir obedeciendo. Cosa que aprendemos, cosa que debemos obedecer. Por eso dice. Y Pablo le dice, en el versículo 12, amados míos, como siempre habéis obedecido. Gracias, Señor, porque un día hemos obedecido al llamado que Él nos ha hecho. ¿Sí o no? Porque la obediencia también es la salvación, la fe, poner la fe. Muchos no han desobedecido, han escuchado el Evangelio. Pero gracias a Dios, sí, Pablo está diciendo, como siempre habéis obedecido, y también sigues obedeciendo, y vas a seguir obedeciendo. Ese es lo que quiere el pastor de la iglesia. Que sigan obedeciendo, ya no al pastor, sino al Señor. Amén. Y no solo en mi presencia, les dice, no, o sea, no solo cuando yo esté, cuando yo no esté, estoy a cientos de kilómetros, estoy parafraseando, ¿eh? Estoy en la cárcel, estoy en Roma, ¿sí? Así que sigan obedeciendo como siempre han obedecido. Eso les está diciendo en el versículo. Sigan obedeciendo. No dependan del pastor, no dependan del maestro, no dependan de la pastora, bueno, en el caso de mi esposa, ¿no es cierto? No dependan del hermano, no dependan, o sea, del Señor. O sea, obedezcan al Señor. Eso es lo que les está diciendo Pablo en este versículo, ¿sí? Comprendan esa obediencia. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos realmente de esa obediencia. Por ejemplo, Lidia, en Hechos capítulo 16, verso 14, obedeció la palabra cuando escuchó la predicación de Pablo. ¿No es cierto? El carcelero de esta iglesia de Filipenses, ¿no es cierto?, de Filipos, obedeció, ¿te acuerdas? Todo lo que pasó, que él se matase, Pablo dice, le detiene, le predica el Evangelio, ¿sí? ¿Y él qué hace? No solo él y él en su casa
obedecen al Evangelio, obedecen a la palabra del Señor que Pablo les da. Amén. ¿Me entiendes? Eso está en Hechos 16, 32, 33. Entonces, la obediencia es fundamental, el obedecer el Evangelio del Señor es fundamental. Ahora, es comprender la obediencia, te va a dar energía. Amén. ¿Sí? Te va a dar energía, o sea, te lo va a dar, te lo va a dar. Los creyentes deben mirar con diligencia cómo andan, dice, en Efesios 5:15. Vamos a Efesios, tengo tiempo. Lo que quiero es que tú me entiendas lo que estamos llevando. Efesios 5:15 dice así: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Ya que estoy aquí en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 3, versículo 8, ¿qué dice? Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Obediencia. La gran comisión, ir y hacer discípulos, ¿sí? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Eso es obediencia. Obediencia. Obediencia, necesitas obedecer. Comprender obediencia te va a llevar. Y tú comprendes obediencia, el Señor va a poner realmente el querer como Él hacer. Pero si tú no, si en tu corazón no abres ese sentir de obedecer, es que Dios no me ha puesto el querer como el hacer, por eso no. O sea, tú tienes que hacer tu parte y Dios va a hacer la suya. Porque más adelante vamos a ver esas 5 verdades, de las cuales, cómo es que Dios, esas dádivas divinas van a venir a tu vida, para que tú puedas hacerlas en tu santificación. Pero haz la tuya. ¿Por qué clamas a mí? Marchen. Añada vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, a la virtud, conocimiento, piedad, amor fraternal. Añade tú también. Yo te doy, porque tú también abres tu corazón. Si tú has venido aquí, yo creo que ambos, tú has puesto tu parte. ¿No veo, no? Y Dios también ha puesto el querer como Él hacer. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a llegar. Cuarto aspecto por el cual deben ocuparse los creyentes en su santificación. Cuarto aspecto, cuarta verdad, si tú quieres decirlo así. Comprender sus responsabilidades y recursos personales. Comprender en estas palabras te voy a hablar a ti, tus responsabilidades y recursos personales. Versículo 12, seguimos, versículo 12. Filipenses, ¿te has dado cuenta de este versículo? ¿Se puede sacar 5 verdades? Amén. Por tanto, hemos dicho, amados míos, como siempre habéis obedecido, y ahí viene comprender tus responsabilidades, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hermanos, tu santificación conlleva responsabilidad. ¿Me entiendes? En tu santificación, la palabra del Señor nos dice, usted tiene responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Dios ha dado dones a toda la iglesia. Dios ha dado ministerios a toda la iglesia. Responsabilidades ministeriales cada uno de nosotros tiene. Dios me ha dado la responsabilidad a mí, Dios te ha dado la responsabilidad a ti. En alguna área, Dios te ha dado las responsabilidades. Y esa responsabilidad usted tiene que hacerla, aunque yo no esté, con los recursos que Dios te da y con los recursos que Dios te da en el ámbito natural, en la iglesia, etcétera. ¿Me entiendes? De eso es lo que Pablo les está diciendo.
usted comprenda sus responsabilidades, no como en mi presencia solamente, o sea, no porque yo estoy, les está diciendo Pablo, así como eran obedientes, también cuando no estoy lejos de la iglesia, de la misma manera, cumple con tus responsabilidades en la cual Dios te ha puesto, con los recursos que Dios te da. A otros les da más, a otros les da menos, pero Dios es el que da, el que mueve todo eso. Y Pablo les felicita en realidad aquí a los filipenses por su ejemplo de obediencia, fiel a Cristo. Les está felicitando. ¿Por qué no dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mucho más de lo que antes eras obediente, mucho más que antes eras obediente, mucho más ahora que no estoy, sé obediente en tus responsabilidades. Cuando alguien se va, hijos, esas responsabilidades pasa a otro, ¿no veo o no? ¿Eso nos ha pasado? Sí, ¿no veo o no? Así es, pastor. Algunos dirán, no, o sea, yo me pregunto siempre, ¿será que han entendido esas dimensiones de la salvación? ¿Será que esa persona dice, bueno, yo soy salvo también al final? ¿Será? Yo me pregunto, y de verdad, bueno, tampoco voy a ser orgulloso de decir, no, Dios sabe. Pero la Biblia me dice, ¿sí? A sus hijos, a aquellos que Dios los llamó, los justificó. Y la justificación trae consigo también responsabilidad, trae consigo también ese caminar con Cristo. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz en pos de mí y sígame. O sea, todos los creyentes que has visto desde Hechos que estamos viendo en el estudio de Hechos, ¿no es cierto? Muchos perseveraron en el Señor al punto de dar su vida, de ser muertos, asedados, quemados, a espadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que esos sí van a recibir en el futuro, ¿qué cosa? La glorificación. ¿Pero acaso no sería ganar por obra la salvación? No, es evidencia de uno que es salvo, de uno que ha recibido justificación, seguir ese proceso. Si no, Dios te puede matar. Supongo, ¿no? Dios diría, no, te matar. Entonces Pablo quiere eso. Pablo ahora continúa diciéndole, deben seguir, obedecer igualmente en su ausencia, sigan obedeciendo. Y Pablo les recuerda de su responsabilidad espiritual, y no con él, sino con el Señor. Deben obedecer al Señor a pesar de la ausencia de Pablo, los hermanos de Filipenses. De la misma manera la iglesia. Si en algún momento pasara algo, como alguna vez ha sucedido, ¿no es cierto? Su responsabilidad tiene que seguir. Alguien tiene que tomar, no hay más, o sea, nadie es esencial, nadie es, nadie es esencial. Con limitaciones, sin limitaciones, la cosa tiene que seguir. Eso debe darte energía, hijos, eso debe darte ese poder, esa fuerza. Claro, la fuerza viene todo del Señor, ¿me entiendes? Pero eso debe motivarte a decir, caramba, sí, hay una responsabilidad. Si yo no lo hago, o sea, por lo menos puedes pensar como cristiano, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Y saben qué? Eso es temor y temblor. Eso es tener temor y temblor, no es esa fobia, ese miedo, ese temor de fallarle al Señor. Señor, a ver, ya, uno podría decir, ya me he cansado, ya estoy cansado, no más, ya no quiero que hagan otros, o ya estoy cansado de esto. Es fácil, ¿no ves eso? Al final a veces dice, ya no más, ahí, ya. Quizás ese momento dice, ya no más. Pero lo mejor es decir, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, Señor, o sea, la justificación que Dios nos ha dado, sí, la salvación es gratis, dicen, ¿no es cierto? ¿No ve? Pero ha costado, pues. Filipenses 5:8, ha costado todo eso. Entonces esa responsabilidad, dice, entienda, Pablo le está diciendo a los filipenses, en un versículo le está dando esas enseñanzas, está diciendo, entiendan, comprendan
su responsabilidad y sus recursos personales. Comprendan aquello. Si tú comprendes, ¿sí? Dios está ahí. Él va a poner el querer como el hacer. ¿Me entiendes? Cuando dice Él, es su presencia. Más adelante vamos a ver su poder que va a hacer que tú sigas. Y dale gracias a Dios porque hasta el momento Dios ha hecho eso en ti. Yo sé que en muchos momentos de tu vida quizás has dicho, ya no, pero de algún momento había algo en tu corazón, ¿no es cierto? Y el Señor es Dios, es omnisciente, omnipotente. ¿No es cierto? Dios ve y dice, eso yo me acuerdo tantas veces cuando iba al seminario, decía, ya no más, estoy cansado. O sea, yo decía así, de verdad, cansado, Señor, de camino tengo que ir, de ahí se ha trasladado tan lejos, ya no quiero terminar, además ya he estudiado uno, no es que me estoy vanagloriando, pero solo se pone un ejemplo. Pero había momentos en que realmente yo me acuerdo, había momentos en que ponía hasta, creo que hasta, discúlpeme, el Señor, no, o sea, en mi naturaleza de hombre, o sea, hasta de mala gana tal vez mi camisa. Pero había algo como si alguien me estaría llevando, como si el ángel me estaría arrastrando, ¿me entiendes? Y estoy en el ascensor ahí, quisiera bajarme, ir a descansar, pero subía, no sé, ya. Y no era mi fuerza, porque yo no quería, soy honesto. Es que era un desgaste. Era un desgaste, era pesado, era mucha energía. ¿Me entiendes? Por eso te digo, tiene que salir la energía de algo, de algún lado. ¿Sí? Y yo sé que les debe suceder a ustedes en algún momento. Les debe suceder porque igual Pablo, ¿no? O sea, bueno, Pablo reconocía que el poder venía de Dios, todo lo que hacía. Amén. Quinta verdad o quinto motivo para que los creyentes se ocupen en su santificación. Comprender las consecuencias del pecado. Y el versículo 12 cierra, ¿no es cierto? Ahí donde dice, leo el anterior, ¿verdad? Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Ahora, cuando se habla de temor, ¿sí? Hay muchos temores, no fobias, porque el griego esta palabra es phobos. ¿Ya? Que ahí viene fobia. Hay miedos en los cuales se tiene miedo siempre al hombre, podríamos decir así. No se le tiene miedo. Bueno, es bíblico. También hay muchos lugares, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, los discípulos le ven caminar. Los discípulos tuvieron ¿qué cosa? Temor. Fobos, ¿sí? Tuvieron miedo, o sea, espanto, miedo, o sea, de miedo estamos hablando, ¿no? O sea, hay lugares en la Biblia donde te habla de ese miedo, de ese espanto que tienen, ¿sí? O sea, es como cuando Juan el Bautista les pregunta a los judíos que le decían, ¿el bautismo es de Dios o de los hombres? ¿No? Y Juan les pregunta a los judíos, ¿no? A veces respondan ustedes, ¿es de Dios o de los hombres? Y decían, si decimos de los hombres, tememos al pueblo, dicen, ¿no? Y esa palabra phobos, tememos al pueblo, el pueblo nos va a matar, porque lo tenían a Juan el Bautista como un profeta, ¿no? O sea, tenían miedo, o sea, hay esa palabra. Pero aquí en este versículo, ¿sí? Esta palabra temor, ¿sí? Es más ese temor reverente. ¿Me entiendes? Ajá. Ese temor, no es ese espanto, es ese temor. Es como, para que me entiendas, es como si yo te pidiera un trabajo a ti. ¿Ya? Bueno, depende cómo me ves, ¿no? O sea, depende. Ya, ponle un catedrático tuyo, ¿ya? Te pide un trabajo. Un catedrático bastante ilustre, ¿no? Muy bueno, o sea, ¿sí? Y tú vas y haces ese trabajo, ¿sí? Pero al hacer ese trabajo hay un temor en ti de hacerlo mal. ¿Por qué? Porque le puedes fallar al catedrático, o sea, le puedes deshonrar su posición, ¿me entiendes? O sea, puedes decir, caramba, sí. ¿Por qué? Y te viene temor porque tú ves que tienes debilidad, por ejemplo, para hacer ese trabajo. Tienes una debilidad, no sé mucho. Ese temor, con ese temor, dice Pablo, cuiden su salvación. O sea, que esa salvación, porque nosotros entendemos que somos frágiles muchas veces espiritualmente, ¿no es cierto? Le fallamos
las circunstancias a veces nos hacen reaccionar de manera que no es la manera que el creyente debería reaccionar, pero en sí reaccionamos. Entonces, y le fallamos. Y ese temor es ese temor de fallarle al Señor, de ofenderle al Señor. Es el temor de deshonrarle al Señor. O sea, y nuestra salvación, o sea, cuando hablamos de nuestra santificación, debe ser ese andar de no fallarle. Tener ese miedo de deshonrarle. El Señor me está mirando. No quiero fallarle al Señor. Y cuando le fallas, por eso te sientes, no ve, miserable, te sientes como, ay, ya no, te da ganas de tocar tu cabeza contra la pared, no sé si te pasará, ¿no? Yo hablo así, te da ganas de, hasta lloras de impotencia, ¿no? O sea, hay es ese temor santo, ese temor reverencial, como llamamos, ese temor. Y ese temblor, bueno, temblor es cuando hay temor tiemblas, ¿no es cierto? O sea, ese temor ahí es tromos en el griego, es sacudir, simplemente eso significa en el griego, ¿no? Y ambas esas el temor y el temblor son reacciones apropiadas. Y son buenas, ¿sabes por qué? También son buenas porque eso nos permite estar alertas, a no fallar al Señor. Nos permite estar alertas. Y Dios busca ese tipo de hombres. O sea, Dios busca ese tipo de creyentes, de hijos, que le tengan temor. Por eso en Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. O sea, Dios busca a esos hombres. Cuando ves ahí y ves un precepto en el Señor, o sea, ves un mandato en el Señor, y a veces tú al leer nomás ya tiemblas, porque sabes que tienes una debilidad en eso. ¿Sabes? Y no solo te da ese temor, sino también ese temblor. O sea, tiemblas, ¿no? Le voy a fallar. O sea, ya. Y te viene aquí como que ya le voy a fallar, porque yo no puedo esto. Y el Señor sabe. Dice, si confesamos nuestro pecado, no. O sea, si decimos que no tenemos pecado, pues le hacemos mentiroso a Él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es el momento en que tú tienes que recurrir al Señor para no fallarle, para que te dé ese poder, ¿no? Ese querer como Él hacer, ¿sí? Para no fallar. Ahora, si has comprendido eso, o sea, las consecuencias del pecado, ¿me entiendes? Dios va a hacer su parte. Tenlo por seguro. Dios va a hacer su parte. Hermano, tener temor es tener esa conciencia sensible. De eso está refiriéndose. Tener temor es velar para no caer en tentación. Temor es resistir siempre, por ejemplo, al orgullo. Temor es estar siempre consciente del engaño del corazón. Temor es un pavor que busca evitar ofender y deshonrar a Dios de cualquier forma. De ese temor está hablando. De deshonrar al Señor en cualquier forma. Temor es estar consciente de su debilidad y del poder de la tentación. Eso es el tener temor. Entonces, Pablo les dice, ¿cómo deben cuidar su salvación? Y cuiden su salvación. Cuiden su santificación. Con temor y temblor. Pero ese temor, ¿sí? Vuelvo a repetir, ese temor que tiene esa conciencia sensible de ofender a Dios. Ese temor de deshonrarlo, ¿sí? Que busca evitar ofender ¿a quién? A Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Hemos hablado muchas veces en Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio, tener ese temor reverente, a fallarle, a deshonrarle. Ese debe ser ese temor, no es ese miedo. Aunque Dios no va a dejar pasar por alto tampoco, ¿no es cierto? Aunque Dios ama, aunque Dios es misericordioso, perdonador, tampoco va a eximir eso a los creyentes de su responsabilidad frente a la desobediencia. Ya hemos dicho, te ama
Y porque te ama, te va a disciplinar, no va a eximir, no va a dejar de lado aquel. No es como el papá natural, ¿no? Ay, ¿no? El papá natural, ya no me vas a salir esta semana. Ya, pues papi, por favor, ¿no? No, Dios te ama, pero te va a disciplinar. ¿Sí? O sea, te va a disciplinar, ¿por qué? Porque realmente te ama y además sabe él educar, sabe disciplinar. Entonces, esa palabra ocupaos es un mandamiento, esta es una prerrogativa, esta palabra. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en el griego, traducido es sigan ocupándose hasta el cumplimiento total y final. No es ocuparse en un momento. O sea, no está hablando en el griego, ocúpense en un tiempo nomás. No. Aquí esta palabra ocupaos, vuelvo a repetir, implica el ocuparse, ¿sí?, hasta el cumplimiento total de aquello que se ha establecido. Amén. Y esta palabra, como vuelve a repetir a un principio, decía, se utilizaba cuando tenía que decir a los mineros que entren a la mina a trabajar, hasta sacar realmente el mineral. Y también esta palabra se usaba para hablarle al agricultor, ¿sí?, aquel que iba y tenía que sembrar, y no solo sembrar, pues tenía que ir, sembrar, cuidar, y hasta que llegue y todos tengan fruto. De esa palabra ocupaos es en el griego, eso es lo que estamos hablando. Entonces, el principio de ocuparse en la salvación, para terminar, tiene dos aspectos. El principio de ocuparse en la salvación tiene dos aspectos. Uno, tiene que ver con la conducta personal, ¿sí?, el diario vivir en fidelidad y obediencia. Por eso dice la palabra, perfeccionaos en la santidad, en el temor de Dios, dice. O sea, ¿cómo me ocupo yo en mi salvación con temor y temblor? Primer aspecto que te puede ayudar, a través de tu conducta personal, ¿sí?, tu diario vivir, ¿sí?, en fidelidad y en obediencia. Eso es cuidar tu salvación con temor y temblor. Cada día, como mi esposa siempre les ha enseñado, cada día, aprende cada día, no diga, toda la semana me voy a portar, no, un día a la vez, como dice. Hoy, Señor, quiero obedecerte, hoy, Señor, quiero honrarte, quiero ser fiel a ti, ¿no es cierto? Quizá le pares, pero al otro día dirás, gracias, Señor, misericordia se renueva cada día. Otra vez, pues, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Como dice el Pablo, debemos andar como es digno del Señor, ¿no es cierto? Debemos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, ¿sí? Debemos correr esa carrera, dice, con paciencia, ¿no es cierto? Debo correr aquello. 1 Timoteo 6, no te canses. 1 Timoteo capítulo 6, versículos. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice, mas tú, hombre de Dios, dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas. Eso es caminar, ¿sí? Eso es cuidar tu salvación con temor y temblor. Dice, huye de estas cosas y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Me acuerdo de un hay en Timoteo donde dice, salvarás a ti mismo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de esa parte? Le dice Pablo a Timoteo, haciendo estas cosas te salvarás A ti y a muchos. ¿Alguien se acuerda del versículo? 1 Timoteo 4, 16. Fíjate, vamos a leer del 14. Ahora, ¿Timoteo era salvo? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Y por qué le dice, te salvarás a ti mismo? Porque está hablando aquí de qué? De ese proceso de santificación. ¿Sí? Por eso dice el versículo 14 del capítulo 4.
Bien, no descuidéis el don que hay en ti, dice, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo estas cosas. Vuelvo a repetir, la salvación son 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. El pasado es la justificación, ¿sí? Es cuando tú dijiste, Señor, sí, yo te creo, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. El presente es la justificación. Comprende entre la justificación hasta el día que mueras, o si viene el arrebatamiento. Y la glorificación es en el futuro, ¿sí? Es a donde dice en Primera de Juan, ahorita vámonos a Primera de Juan antes que se me vaya el versículo, a Primera de Juan capítulo 3, si no me equivoco, capítulo 3, versículo 2, donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, cuidar tu salvación con temor y temblor, ¿sí? Puede tener estos 2 aspectos. Primero, hemos dicho, tiene que ver con la conducta personal, el diario vivir en fidelidad y obediencia. Y segundo, que es fundamental a lo que yo decía, es la perseverancia. Cuidar tu salvación con temor y temblor es la perseverancia, la obediencia fiel hasta el final. Hasta el final. ¿Y cuál es ese final entonces? Empezamos en la justificación, estamos en la santificación y terminamos en la glorificación. Ese es un segundo aspecto de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pablo añoraba eso. Por eso Pablo en Filipenses, volvemos para cerrar esta parte, en Filipenses capítulo 3, ¿sí? Y ciertamente aún estimo todas las cosas, versículo 8 estoy leyendo de Filipenses capítulo 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? De conocerlo. Mira lo que expectaba Pablo, ¿sí? Y el poder de ¿qué? De su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si así logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, perseverancia. ¿Te has dado cuenta? Amén. Perseverancia al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Juan 15 habla mucho de perseverar, muchos. Si permanecieres en mí, ¿no es cierto? Si permanecieres en mí, como 5 o 6 veces, si permanecieres en mí, perseverar entonces en la fe es el deber de todo verdadero cristiano. Es el deber de todo verdadero cristiano. Y cuando ves versículos en la Biblia de perseverar, son muchos, muchos. Mateo 24:13, aunque el contexto nos dice que es en los finales, el final de los días, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué decir Apocalipsis? Vámonos a Apocalipsis, tengo tiempo todavía. Apocalipsis. ¿Cuántas veces hemos hallado estos versículos de perseverar?
Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, empezamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11 del mismo capítulo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, el que venciere, en realidad somos más que vencedores en Cristo Jesús. El hecho de que hayamos recibido la justificación ya nos hace vencedores. Pero eso no deja de lado, ¿sí?, esa segunda dimensión, bueno, dimensión lo he llamado, ¿no?, porque estamos hablando del tiempo, ¿sí?, del presente, que es nuestra santificación. No deja de lado. Entonces, el que venciere, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado, ¿qué cosa? La carrera, ¿sí? Pablo le tomó años ese proceso. Por eso dice el que venciere, y puedes leer el versículo 17, el versículo 16, el capítulo 3, versículo 5, versículo 12, versículo 21, ahí está hablando, el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Termino con este versículo. Ahora, los creyentes perseveran, ¿por qué? No es por sus propias fuerzas, es porque el poder de Dios guarda su salvación. Amén. Nadie me la arrebatará de mis manos, dice. Nadie, pero ya se perdió, el que se ha ido. Sí, hay que preguntarse, ¿no es cierto? Sí, nos preguntaremos realmente. Uno puede estar seguro, ¿no? Yo soy salvo. Es pecado dudar de la salvación, ¿sí? Pero muéstrame tu fe, ¿no? Yo te mostraré mis obras. La fe sin obras es fe muerta, ¿sí? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues que es un don de Dios. Pero seguiremos leyendo Efesios 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Qué significa anduvieses? Para que siempre andes en ellas. Dios te preparó. ¿Sí? A los que predestinó, a estos también los llamó, dice el Señor. Un llamado eficaz. Amén. Ahora, puede ser que sea el hijo pródigo, ¿no? Sí, el cual el Padre está esperando. Puede ser la oveja perdida. Puede ser esa moneda que se extravió. ¿Me entiendes? ¿Quién es el buen pastor? El Señor. Y el Señor le traerá. Porque ¿sí? Es el Señor. No hay más. Termino con este versículo, que creo ya lo veo claro. Yo quería hacer las 5 otras verdades, pero lo dejamos para la siguiente. Hay Santa Cena. Capítulo 1, versículo 6. Ya hemos estudiado este versículo. Dice, estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Gracias, Papito Dios, porque hoy, Señor, nos alimenta, Señor, nos alienta, Señor, porque comprendemos, Padre Santo, que debemos seguir tu ejemplo, bendito Dios. Señor, eso nos motiva, Señor, a seguir adelante, a perseverar, Señor, en nuestra salvación, Señor, con temor y temblor, bendito Dios. Asimismo, Señor, sabemos que tú nos amas, bendito Padre. Y ese amor, Señor, incondicional tuyo, bendito Dios, para con tus hijos, Señor, nos levanta, Señor, nos da fuerzas, Señor, que vienen de ti, Padre, para que
sigamos adelante, bendito Dios, en nuestra santificación, bendito Padre. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón esas responsabilidades que tenemos como hijos tuyos, Señor, en este cuerpo que se llama iglesia, bendito Dios, cada uno, Señor, con una responsabilidad específica en la cual tú nos has puesto, Señor, con todas las, todo lo que tú nos das, bendito Dios, y te damos gracias, Padre Santo, porque también, Señor, estamos conscientes y comprendemos, Señor, si te fallamos, Señor, estamos conscientes si pecamos, Señor, que tú, Señor, nos vas a disciplinar en el momento que tú veas conveniente, bendito Padre, pero pon en nuestro corazón, Señor, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, Señor. No queremos fallarte, bendito Dios. Queremos, Señor, ser lo más cautelosos posible, Señor, para no deshonrarte, Señor, sino más bien para que tú te sientas, Señor, orgulloso, Señor, de cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, Papito amado, bendigo esta iglesia, Señor, en nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido, bendito Dios, y asimismo, Señor, oramos porque hoy, Señor, queremos estar en comunión, recordar, Señor, el nuevo pacto, Señor, recordar, Señor, aquello que tú has mandado en tu palabra, celebrar este tiempo de Eucaristía, celebrar este tiempo de compartir el pan, Señor, compartir el vino, símbolo, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, bendito Padre, y para ello, Señor, nos limpiamos de todo pecado, Señor, perdónanos si te hemos fallado en pensamiento, en obra, en actitud, en acción, Señor. Perdónanos, Papito, queremos ser libres para poder participar de este tiempo tan hermoso, Señor, que manifiesta nuestra gratitud hacia ti, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, y todo, Señor, aquello que nos promete, Señor, y tus promesas están dadas, Señor, en tu palabra, Padre. Gracias, Papito Dios, todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden pasar.